Prepárense para adentrarse en la mente retorcida de un depredador que acechaba a plena vista. Hoy, en la historia y el crimen, desenterraremos la escalofriante verdad sobre Dennis Rader, el hombre que aterrorizó a una ciudad entera como BTK. Bind, torture, kill, atar, torturar, matar. Esta no es solo una historia de asesinatos, es la crónica de una doble vida, de un monstruo que caminaba entre nosotros, completamente desapercibido. El amanecer del horror en Wichita. La pesadilla comenzó en la tranquila Wichita, Kansas, el 15 de enero de 1974. La familia Otero, Joseph, Julie y dos de sus hijos, Josephine y Joseph Jr., fueron brutalmente masacrados en su propio hogar. Sus vidas, truncadas con una ferocidad incomprensible, marcaron el inicio de una era de terror. Atados, torturados y estrangulados, llevaron el sello macabro de un asesino a un anónimo. Poco después, en abril de ese mismo año, la joven Catherine Bright fue asesinada y su hermano herido de gravedad. La ciudad estaba en vilo y el miedo comenzaba a arraigarse. Pero lo que hizo este caso aún más aterrador fue la aparición de cartas. El asesino, autodenominado BTK, envió misivas escalofriantes a la policía y a los medios, describiendo sus crímenes con detalles macabros y, para colmo, burlándose abiertamente de las autoridades. Se deleitaba con su anonimato y su capacidad para sembrar el pánico. Dennis Rader, el monstruo con rostro de vecino. ¿Quién era este ser despiadado que se escondía detrás de las iniciales BTK? Mientras la policía buscaba a un fantasma, Dennis Rader llevaba una vida insospechadamente normal. Era un veterano de la Fuerza Aérea, un esposo y padre de 2 hijos, un miembro activo y respetado de su iglesia y un líder de los Boy Scouts. Trabajó en seguridad y como inspector de cumplimiento de normas municipales. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba del hombre amable y respetable que era en público. Su doble vida es uno de los aspectos más perturbadores y desconcertantes de su historia. Entre 1974 y 1991, Rader cometió un total de 10 asesinatos conocidos. Sus víctimas, principalmente mujeres, eran acechadas y estudiadas meticulosamente antes de cada ataque. Shirley Vian, Nancy Fox, Marine Hedge, Vicky Wegerle y Dolores Davis fueron algunas de las almas que arrebató, dejando tras de sí un rastro de dolor incalculable y un miedo que asfixiaba a Wichita. La fase de acecho y planificación. La obsesión del cazador. Antes de cada ataque, Rader invertía una considerable cantidad de tiempo en la observación y planificación. No era un asesino impulsivo que elegía víctimas al azar. En cambio, seleccionaba meticulosamente a sus objetivos, a menudo mujeres o familias en áreas residenciales que consideraba vulnerables. Realizaba un minucioso reconocimiento de las viviendas, observando patrones de vida, horarios de entrada y salida, puntos de acceso y posibles vías de escape. Incluso se sabe que espiaba a sus futuras víctimas a través de ventanas o desde vehículos estacionados. Esta fase de acecho era crucial para él, no solo para garantizar el éxito del ataque, sino también para alimentar su fantasía de control y poder. Su atención al detalle y su paciencia eran aterradoras. Podía pasar semanas o meses planeando un solo crimen. La entrada y el control. La invasión del espacio personal. Una vez que había perfeccionado su plan, Rader ejecutaba su entrada. Solía irrumpir en las viviendas cuando las víctimas estaban presentes, prefiriendo la noche o las primeras horas de la mañana para sorprenderlas dormidas o desprevenidas. Su método de entrada variaba, pero a menudo implicaba forzar cerraduras
o entrar por puertas o ventanas sin seguridad. Una vez dentro, su objetivo principal era controlar completamente la situación. Aquí es donde entra la primera parte de su firma, bind, atar o amarrar. Raider sometía a sus víctimas con una combinación de amenaza y fuerza física, atándolas de manos y pies con diversos materiales que a menudo llevaba consigo, como cuerdas, medias o cintas adhesivas. El sometimiento y la inmovilización eran fundamentales para él, no solo para evitar la resistencia, sino para establecer su dominio absoluto sobre la víctima, un elemento crucial en su psique sádica. Tortura psicológica y física. El placer en el sufrimiento. La segunda y más escalofriante parte de su apodo era torture, torturar. La tortura de Raider no siempre era de naturaleza física extrema, aunque sí la empleaba. A menudo se inclinaba más hacia la tortura psicológica. Disfrutaba aterrorizando a sus víctimas, manipulándolas y sometiéndolas a un miedo paralizante. Hablaba con ellas, las humillaba, las hacía pensar que morirían o que sus seres queridos serían asesinados. Les vendaba los ojos o las cubría con capuchas, intensificando su sensación de indefensión y desorientación. En algunos casos, las torturas incluían asfixia parcial, conocida como ligadura, hasta el punto de la inconsciencia, solo para revivirlas y continuar su tormento. Para Raider, el sufrimiento de sus víctimas, tanto físico como emocional, era una fuente de placer y una parte integral de su ritual sádico. La victimización prolongada era un rasgo distintivo de su modus operandi, lo que lo diferenciaba de muchos otros asesinos en serie. El acto final, kill, matar, y escapar de manera limpia. La fase final era kill, matar. Raider utilizaba principalmente la estrangulación como su método de asesinato, a menudo con ligaduras que había usado para atar a sus víctimas. La estrangulación le permitía mantener un control íntimo y prolongado sobre el momento de la muerte, maximizando su sensación de poder. No había prisas en este acto. Era la culminación de su fantasía y el clímax de su control. Una vez que la víctima había fallecido, Raider se aseguraba de dejar la escena sin pruebas que lo incriminaran. Limpiaba meticulosamente, llevándose consigo cualquier objeto que pudiera vincularlo al crimen. No dejaba huellas dactilares, ni pelo, ni fibras, lo que dificultó enormemente su captura durante décadas. Su meticulosidad en la escena del crimen era una de las razones por las que permaneció impune durante tanto tiempo. La firma psicopática, las cartas y el ego. Más allá de los actos de violencia, una parte crucial del modus operandi de BTK eran sus comunicaciones con la policía y los medios. Las cartas eran su firma, su manera de reafirmar su existencia, su inteligencia y su superioridad sobre las autoridades. En ellas se burlaba, describía sus crímenes con detalles macabros y dejaba pistas crípticas, alimentando un ego gigantesco que, irónicamente, sería su perdición final. Estas cartas no solo eran una forma de interactuar con el mundo exterior, sino que también eran una parte intrínseca de su fantasía criminal. El modus operandi de BTK no era solo una serie de acciones, era un reflejo directo de su psicología retorcida, la necesidad de control absoluto, la búsqueda de poder a través del terror y un ego desmesurado que lo llevó a creerse intocable. Una combinación letal que, por desgracia, dejó un rastro de 10 vidas inocentes a lo largo de décadas. Después de 1991, el rastro de BTK se enfrió. Los crímenes cesaron y el caso, que había mantenido a la ciudad en vilo durante años, quedó en un inquietante silencio.
La gente de Wichita respiró con un alivio cauteloso, preguntándose si el monstruo se había desvanecido para siempre. Pero el ego, como siempre, suele ser la perdición de los criminales. En 2004, BTK resurgió. Impulsado por un incontrolable deseo de atención, Raider comenzó a enviar nuevas cartas y paquetes a los medios y a la policía. En una de estas comunicaciones, cometió un error crucial. Preguntó si un disquete podía ser rastreado. La policía, astutamente, le respondió a través de un anuncio clasificado en el periódico, asegurándole que no habría problema. Raider, con una confianza ciega en su anonimato, mordió el anzuelo y envió un disquete. Fue su sentencia de muerte. Los expertos forenses de la policía, con una habilidad impresionante, encontraron metadatos en el documento del disquete que revelaron que el último usuario en modificarlo se llamaba Denise y que el archivo había sido guardado desde la computadora de la Iglesia Luterana de Cristo. La pieza final del rompecabezas estaba encajada. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. La noticia conmocionó no solo a la nación, sino especialmente a la comunidad de Wichita, que no podía creer que el asesino que los había aterrorizado durante tanto tiempo fuera un hombre tan normal y respetado. Rader confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante, mostrando una absoluta falta de remordimiento que helaba la sangre de todos los presentes. El legado del miedo y la criminología. Dennis Rader fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Su caso es un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse detrás de la fachada más común, en el vecino de al lado, en el líder de la comunidad. La historia de BTK nos enseña la importancia implacable de la investigación criminal y cómo, a veces, es el propio ego del criminal lo que lo lleva a su inevitable caída. El caso BTK sigue siendo estudiado por criminólogos y fuerzas del orden en todo el mundo. Es una historia de terror real que nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a entender la oscuridad que puede habitar en la mente humana. Gracias por acompañarnos en esta sombría inmersión en la historia y el crimen. Si este relato te ha inquietado y fascinado a partes iguales, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones de crímenes reales. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre el asesino serial BTK. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.